¿Cómo les va? Muy buenos días, 11 de la mañana con un minuto, una mañana muy fría en Buenos Aires. Vamos a empezar rápido porque hay dos temas. Uno tiene que ver con posibles cambios en la Corte que se viene macerando hace algunos días, pero hay otro muy de coyuntura que tiene que ver con un pedido de informes sobre todo lo que estaba pasando en el Garrahan en ese momento. Así que comienzo en este momento. Así que comienzo saludando a mis compañeras. Carolina Ramos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Buen día, buen jueves. Bueno, mucha actividad en el Congreso, ¿no? Bastante movimiento. Ayer Sí. hubo al menos 3 reuniones importantes, las vamos a repasar rápidamente. Tema Corte Suprema en el Senado, comenzó a debatirse la ampliación del máximo tribunal junto con la reforma de la AGN, también se discute en diputados, eso por un lado. Por otra parte, Pato, el tema de la bicameral de la Defensoría del Niño, si querés lo mencionamos en algún momento, Sí. pero fue desplazada la titular de la Defensoría, Marisa Graham, en el día de ayer. Y tema universitario, Pato, se vuelve a discutir el tema. Ayer hubo una reunión importante con rectores de universidades nacionales que insisten con garantizar el presupuesto, así que en un déjà vu casi del año pasado vuelven a insistir con la ley. Vamos a ver porque el gobierno ya anunció que lo va a vetar, así que ese es otro debate que podemos analizar. Y el otro tema es el de coyuntura, lo que está pasando en el Garrahan. Yo antes de empezar le preguntaba a ella, a María Caferata, qué pasaba con la marcha prevista para hoy, porque anoche, a última hora, se decretó la conciliación obligatoria. María, ¿cómo te va? Hola, Pato, buen día. Sí, un poco Palacio y la calle, ¿no? Porque el día de ayer, hoy iba a haber un paro general del Hospital Pediátrico Garrahan. Se terminó suspendiendo por una conciliación obligatoria que va a durar durante 15 días, a ver si se pueden resolver varios de los reclamos salariales, pero que también refieren la cantidad de insumos que hay al hospital, las condiciones de la atención, que es algo que afecta a la salud pública a nivel general, pero el Hospital Garrahan, por el impacto que tiene en todo el país e incluso a nivel Latinoamérica, está teniendo mucha resonancia. De todas maneras, el día de ayer hubo varias convocatorias. Caro mencionaba la presentación del proyecto por financiamiento universitario, mientras los rectores y dirigentes sindicales estaban en el anexo de la Cámara de Diputados presentando el proyecto. Afuera, en la Plaza de los Dos Congresos, había una convocatoria por parte de las universidades para acompañar ese pedido de incremento presupuestario. Están habiendo también, bueno, ayer fue miércoles de marcha de jubilados, de vuelta con una represión que terminó con un fotoreportero herido nuevamente. Y también hubo convocatorias a lo largo de todo el país de reclamos de incremento del presupuesto de ciencia y técnica. Sí. Estuvo habiendo mucha presencia, por ejemplo, de becarios del CONICET, de la MAT, de muchos entes de investigación del país, reclamando por un incremento de las becas, los sueldos y el financiamiento que se está habiendo en materia de ciencia y técnica, que denuncian que es menor al 0,2% del PBI, cuando según una ley que se aprobó en el 2022, creo que fue durante el gobierno del Frente de Todos, este año tendría que haber sido del 0,45%. Ahí estamos. Van a ser desde acá hasta octubre. Bueno, en septiembre están las elecciones en la provincia, pero meses muy intensos, pujando. Un gobierno que no quiere salirse de ninguna opción que modifique lo que es el equilibrio fiscal. Y va a haber mucho reclamo, mucha demanda social, mucha. El dato que yo tenía ayer era que la negociación del gobierno con los dos principales gremios estatales, UPCN y ATE, que son acuerdos trimestrales, estaba comenzando complicada. Porque recordamos que hasta aquí la oferta del gobierno había sido 1,2, 1%. Bueno, la propuesta para el trimestre en curso es 0% por parte del gobierno. Así que bueno, están comenzando las conversaciones. Esto es para ATE, UPCN. Así que bueno, esto se da en el marco del clima que estábamos contando y también tiene que ver, porque yo preguntaba por la pertenencia sindical de los trabajadores del Garrahan y bueno, están divididos, pero algunos pertenecen a justamente estos gremios estatales importantes. Comenzamos con ella, con Caro Ramos y todo lo que tiene que ver con un tema muy sensible como es reforma en la Corte. ¿Se avanzó algo, Caro? Nos alejamos un poco de los temas sociales y nos metemos en un tema más bien institucional y nos trasladamos al Senado, Pato, porque en el día de ayer se realizó este primer plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, donde se empezaron a tratar 8 proyectos de ley para
Por un lado, ampliar la Corte Suprema, después vamos a verlo, pero hay proyectos para ampliarla a 7, a 9 y hasta 15 miembros. Actualmente la Corte tiene 5 miembros, pero funciona con 3. Y también las iniciativas apuntan a garantizar el cupo de género, algún tipo de cupo o más bien la equidad también. Acá, Pato, antes de meternos en el tema, hay un trasfondo que tiene que ver con cuál es la verdadera intención del gobierno, si el gobierno está empujando o no este tema. Porque en definitiva, lo que vimos ayer fue una iniciativa pura y exclusivamente de senadores. El gobierno todavía no se ha pronunciado públicamente respecto de si quiere o no ampliar la Corte, más allá de que el ministro de Justicia, Mariano Cunha Libarona, expresó, dijo él a título personal, que él estaría a favor de ampliar el tribunal, pero todavía no tenemos una posición unívoca por parte del gobierno respecto de qué quiere hacer. De hecho, en el día de ayer, y lo vamos a ver, el senador Romero, que es un aliado del gobierno nacional, dijo que a él no lo manda el gobierno, que esto hay que empezar a discutirlo porque en algún momento se tiene que evaluar la posibilidad de ampliar la Corte, porque ya vimos cómo fracasó la designación de 2 jueces, porque el gobierno se negó a abrir esa negociación cuando se debatían los pliegos del Hijo y García Mansilla. Entonces, vamos a ver qué pasa en la próxima reunión, si el Ejecutivo es citado finalmente y qué dice respecto de esto, ¿no? Todo esto se da en el medio de una negociación que ya empezó a transcurrir entre Romero, te diría, y Unión por la Patria, porque claro, el peronismo tiene interés en que se amplíe la Corte, porque esto garantiza que haya más lugares para repartir. En definitiva, vamos a ver la próxima placa. Dale. Vamos a ver textuales de Alejandra Vigo. Es una de las principales impulsoras de este tema, preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, es una senadora alineada al gobierno de Córdoba y dice, hoy se reinició un debate que ha estado tenido por muchas cuestiones políticas, todos coincidimos en la importancia de avanzar. Y en el debate, que fue breve pero interesante, porque de alguna manera todos coincidieron en que hay que ampliar la Corte, con algunas salvedades. Por ejemplo, la UCR planteó, primero tendríamos que llenar las vacantes, no miremos esto solo desde el punto de vista de los intereses políticos. El PRO no participó, no se pronunció al respecto, ese es otro dato importante. Pero el debate va a avanzar. Va a ser largo, Pato, va a transcurrir durante varios meses, te diría. Se viene la campaña electoral, vamos a ver cómo interviene eso, pero de alguna manera se dio el primer paso. Perdóname, consulta, se desprende de lo que vos decís, a lo mejor te interpreto mal, pero me parece que corresponde leer que el gobierno delega en un aliado, no tiene el protagonismo alguien propio, sino lo delega en Romero. Y el otro dato es que dialoga con el peronismo y queda muy subsumido en esto el rol del PRO y de la UCR, me parece, ¿no? Sí, convengamos que el rol del PRO y la UCR en materia de las negociaciones para los pliegos de la Corte Suprema siempre han estado muy subsumidos. Coincido. Por un lado, porque el gobierno casi los considera que son aliados que muy fieles, pero por el otro lado, porque el que tiene el verdadero poder de veto y que ejerce un rol opositor claro es el peronismo. Y un poder de veto que... A ver, las especulaciones que hay es, antes de las elecciones de octubre, estos temas, ya sea la ampliación de la Corte o lo que tiene que ver con la designación de las vacantes que faltan, no se van a llevar a cabo porque el gobierno sabe que va a tener una muy buena elección, aunque sea del 30% a nivel nacional, y que va a incrementar su porcentaje en la Cámara de Diputados y en el Senado. Ahora, más allá de que en el caso del Senado al peronismo le vaya muy mal en esta elección, pone en lugar 14 lugares, aunque pierda 10 senadores, que los cálculos que están habiendo es muy difícil que pierda 10 senadores, va a seguir teniendo un tercio del Senado y por lo tanto va a seguir teniendo un poder de veto para evitar que cualquier pliego se rechace si así lo quiere. Entonces va a tener que darse esa instancia de negociación con Unión por la Patria y con Cristina Fernández de Kirchner, y lo que un poco avanza José Mayán, que es el presidente de bloque, junto al senador Romero, es, bueno, vamos a sentar las bases de un acuerdo pensando en diciembre. Nosotros siempre quisimos ampliar la Corte para poner a una jueza propia, vamos preparando el terreno y el gobierno deja hacer un poco, parece, ¿no? A ver, Carolina Ramos, bueno, eso dice Alejandra Vigo, que es la presidenta, ¿no? Que es la presidenta y además tiene un proyecto propio que apunta a lo que es la equidad de género.
que es otro de los temas a analizar, porque hoy la Corte está compuesta solo por hombres y el gobierno en un principio no tenía intenciones de garantizar lugares para mujeres. Vamos a la próxima placa y acá vamos a ver a uno de las protagonistas. Y es lo que os decís, Pato. A ver, el gobierno no aparece figurando en este tema y de alguna manera delega la cuestión en este senador que es ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, y que dijo en el día de ayer en el plenario: nosotros no dialogamos ni legislamos en nombre del gobierno ni por mandato del gobierno, de alguna manera despegándose, ¿no? Dice: como legisladores tenemos la facultad y el deber de dialogar y encontrar consensos para encontrar soluciones. Te digo una cosa, con esa foto, es un constitucionalista del 53, Te digo la verdad, se lo merece. Buen bigote, sí. Se lo merece, Sí, Vamos, Romero dale. en el Senado Sí. cumple un poco el rol que tenía Pichetto. Yo Sí. siempre lo digo, Sí. viene a hacer el rol de articulador y con una experiencia en materia de Senado. negociaciones y Senado, institucionalidad, que la Libertad Avanza no tiene quizás, ¿no? Fue Asume un gobernador poco 8 ese- años, además de la provincia, Exacto. antes de Urtubey, sí. Exacto. Dale. Vamos a ver ahora a otro de los protagonistas del día de ayer, José Mayans, titular del bloque de Unión por la Patria, que dijo, Mayans fue durísimo contra la Corte actual, ¿no? Sí. Dijo, los miembros de la Corte no están a la altura de las circunstancias, su función es interpretar y aplicar la Constitución y esta Corte la ha violado permanentemente. Entre otras cuestiones mencionó, recordás, Pato, cuando la Corte declara inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura y repone una ley derogada. Bueno, ese fue uno de los puntos que mencionó. Muy crítico con los jueces actuales, sin mencionar que el peronismo avaló a dos de ellos, ¿no? En su momento, Rosati y Rosenkrantz contaron con aval del peronismo cuando Macri los propuso, datito que Mayans no mencionó, pero ahora fue muy crítico con el papel que están jugando. Vamos a la próxima placa y vamos a ver los autores de proyectos. Tenemos a Vigo, que como decía, presentó un proyecto de equidad de género en la Corte. El de Romero... Equidad, perdóname, ¿equidad es equidad 4 a 4, 5 a 5 o Sí, en o realidad mínimo? A ver. equidad para garantizar un número, porque no pueden ser está bien. paridad, porque Eso. tendría que ser... 8. Claro, Sí. un número par y no está sucediendo. Pero equidad es decir que haya un cupo de género. Romero, otro de los autores del proyecto, vamos a la placa, propone elevar de 5 a 7, es un número bastante moderado. Después vemos a Zapac, que ya se va al otro extremo y propone 15, que es un número que el Senado ya había aprobado en su momento, en el año 2022. No avanzó en diputados, pero el proyecto de Zapac de alguna manera es el más audaz en este sentido. A 15 plantea. A 15. Nora del Valle Jiménez, también una senadora kirchnerista, junto con Zapac, presentó un proyecto. Y tenemos los últimos 3 autores de proyectos, que son Flavio Fama de la UCR, vamos a la próxima placa, Lucila Krexel de la provincia de Neuquén y Mónica Silva de Río Negro, que junto con Vigo propone el tema de género. Y la última placa, Pato, los 3 jueces actuales, Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti. Recordemos, la Corte está funcionando con 3 miembros. Actualmente, para que avance un fallo, tiene que haber unanimidad de esos 3 miembros. De lo contrario, tienen que convocar a con jueces. O sea, es una situación muy inestable institucionalmente. Así que vamos a ver. La próxima reunión todavía no tiene fecha, pero la intención es convocar a juristas especialistas y sobre todo al Ejecutivo para que blanquee su posición respecto a este tema. Bueno, ahí está, impecable el resumen, rápido, breve. Y todo esto, antes de pasar a Caferata, todo esto, pero claro, teniendo en cuenta lo que dice María, que el gobierno dice, che, vayamos despacio, porque seguro que después de diciembre yo estoy mejor posicionado, ¿no? Sí, exacto. La elección de octubre es todo ganancia para Claro. la Libertad Avanza en el Senado, porque no arriesga ningún senador, o sea, solo puede crecer. Y claro, estaría en mejores condiciones de aprobar. Recordemos que no solo se trata de ampliar la Corte, sino después de llenar esas vacantes. Claro. Y para llenar esas vacantes se necesitan 2/3, ¿no? Ahora, hace 10 años que no podemos nombrar a alguien a la Corte. El único entró por decreto, digo. ¿Te imaginás cuando esté ordenado esto y vaya que nombrar 6 o 7? Vamos a estar una vida también. Yo creo que van a ser más, menos, perdón, no te preocupes. Hay un principio de acuerdo, para que sean 7. Nada, 7, claro. sí, 9 y 15 por ahí es lejano, Pero pero necesitarías el 4 proyecto todavía.
necesitas 4. Alberto Fernández no pudo designar 1. Por eso te digo. El intento de designar al hijo y a García Mansilla fracasó. Por eso digo. Ahora, si vos amplias la corte es porque el acuerdo y Tiene los que estar, nombres sí. para designar sí. nuevos Cerrado los con comisados Mónica. ya está. Sí. Con 15 llaves, los nombres propios designados y casi se prueban en simultáneo. Vos no sos candidata, Ramos, ¿no? Por ahora no, pero lo voy a evaluar. Bueno, a ver, María Caferato, un tema muy de coyuntura, es el Garraham. Primero estaba la medida de fuerza para hoy y la conciliación obligatoria, pero un tema de hipersensibilidad está ocupando prácticamente el 80% de la agenda. ¿Qué está pasando, Sí, María? igual recordemos que están habiendo protestas, Y sí, no claro. a nivel de paro general, hace ya varios días, que hacen a el hospital pediátrico más importante de toda la Argentina y que es un faro a nivel de Latinoamérica, se encuentra en una situación muy delicada por falta de presupuesto. Hay dos grandes ejes. Por un lado, lo que tiene que ver con los sueldos de los médicos y las médicas y particular hincapié en la situación de los residentes, que son los que están más complicados. Sueldos, sí, vos dijiste médicos, médicas y enfermeras, que es un tema también particularmente hacen hincapié los médicos cuando hablas con ellos. Están denunciando una pérdida del poder adquisitivo de más del 20% en el último año, lo que lleva a medidas tan fuertes como un paro general. No es tan común que un hospital lleve adelante un paro general y menos un hospital de la importancia que tiene el Garraham, ¿no? Para ubicarlos en tiempo y espacio, porque venimos de muchas medidas de fuerza en muchos lugares de la salud pública o de empleados públicos, pero el Garraham tiene otra connotación y estamos viéndolo porque hay muchos otros hospitales públicos que en acompañamiento del Garraham también estaban llevando medidas de fuerza. Lo que pasa, María, acá, el caso particular es que te explican los que saben, es que, por ejemplo, más allá de que un chico sea atendido en hospital público o privado, en muchísimos casos, incluso en los sectores privados, tienen que ser trasladados al Garraham porque el nivel de atención y de conocimiento que hay está exclusivamente ahí, es único en Latinoamérica, te dicen. Ese es el tema principal. Si esto se cierra, bueno, no hay otro lugar. No hay otro lugar, ni en la medicina privada ni en la medicina pública. Y eso sumale que el Garraham, más allá de la atención, por ejemplo, oncológica, que es un poco de lo que es más reconocido, también prepara profesionales, lleva a cabo investigación y está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, pero asesora a nivel nacional. Porque hay muchos intercambios a nivel virtual que cuando hay casos complejos y tal vez no pueden derivarlos al hospital de Garraham, se hacen las consultas de manera virtual, entonces tiene un rol importante al nivel nacional. En materia de trasplantes también ha sido pionero y hay decenas de casos. Siempre lo que era la percepción popular del Garraham está asociado con buenas noticias. Chicos que se recuperaban, chicos sanados. Tratamientos de vanguardia, que es muy reconocido el Garraham. Entonces, después te voy a dar unos datos sobre la porcentaje, la cantidad de gente que va, porque es muy interesante. Pero uno tiene en la memoria, en la puerta del Garraham para hechos celebratorios desde hace 30 años. Sí. Es motivo de orgullo del país. Entonces, tenemos acá presentado un pedido de informes que hicieron un conjunto de diputados y diputadas, fundamentalmente de Democracia para Siempre, pero también de Encuentro Federal. Ahí está. La principal impulsora es la diputada radical Carla Carrizo, pero también lo firman el presidente del bloque, Pablo Juliano, Mónica Fein, del Partido Socialista, Dania Tabela, también de Democracia para Siempre, y Margarita Stolbizer, entre otros diputados, son 9 en total, de parte de Encuentro Federal. Recién me decían que Mónica Fein, que fue intendenta de Rosario y ministra de Salud del gobierno socialista, hizo declaraciones muy concretas y puntuales, Mónica Fein. Hace un ratito, dale. No, para entender que es un proyecto, dentro de todo, de una oposición que supo acompañar en un momento al gobierno nacional, que ahora igual, digámoslo, todo tiene un rol opositor muy fuerte. ¿Y qué Lo que hacen es un pedido de informes para que detallen sobre cómo está la situación actualmente en el Garraham. El pedido de informes siempre se utiliza como una herramienta de presión al gobierno nacional. ¿Y qué es lo que le preguntan al Poder Ejecutivo? Vamos a la próxima placa. En primer lugar, lo clave: ¿cuál es el presupuesto asignado para el hospital Garraham para 2025? Recordemos que venimos de un presupuesto prorrogado del 2023, entonces la mayoría de los presupuestos designados se van incrementando a través de asignaciones arbitrarias del Ejecutivo. Es lo que pasa en todas las salas, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, ¿cuál es el monto que se destinó? También para compararlo sobre cómo están haciendo en otras áreas. Hay mucho hincapié y muchos comparativos en términos periodísticos, no sé si lo vieron, en lo que fue el presupuesto designado para las áreas de defensa y de seguridad, Lo que pasa es que ahí está trabajando, de la CIDE y lo que tiene que ver el presupuesto en materia de salud. Esos son y de los ciencia y datos que técnica. aportó Nicolás Massot, muchos. Nicolás Massot. No es que no hay plata, dice Massot, la plata la pusieron en otro lado. Claro. Sí. Que dicho sea de paso, proviene del informe de gestión que dio el propio Guillermo Francos, ¿no? Claro. De dónde viene ese dinero. Después, otra pregunta, ¿qué recomposiciones salariales hubo desde 2023, específicamente desde el 11 de diciembre de 2023, que fue cuando asumió Javier Milei? ¿Cuántas renuncias se registran? Porque esto es importante. Uno de los reclamos que están llevando a cabo los profesionales de salud del Garrahan es que están habiendo muchas renuncias. Sí. Y muchos médicos y médicas especialistas... Centenares escuché en los últimos tiempos, y No, son más los últimos años. Son ahora después te daré el dato, al menos los que están denunciando de los sindicatos es 170 me parece, pero que hacen que son profesionales de salud que se van al sector privado y que son, o se van incluso a afuera, porque son de mucha importancia y son médicos y médicas, enfermeros, profesionales de salud que después no se recuperan y que trabajaron y se asesoraron y hicieron residencias en esos mismos hospitales. ¿Qué otras preguntas también le plantean? Ahí está. ¿Cuál es el estado de la formación médica y del sistema de residencias? De vuelta, haciendo hincapié en el caso de las residencias, porque las residencias en el Garrahan son muy importantes y los residentes son los que están en condiciones más complicadas en materia de ingresos. ¿Y qué medidas se implementaron para mejorar las condiciones de los residentes? De vuelta. Ahora, vamos ahora a la próxima placa, sí. ¿Cuáles son los fundamentos que plantea Carla Carrizo y el resto de los diputados para justificar la presentación de este pedido de informes? Eran estos datos que yo te decía, Pato. El 40% de los casos de chicos con cáncer se atienden en el Hospital Garrahan. El 40% a nivel nacional estamos hablando, ¿no es cierto? Ahí tenés, y los trasplantes, ¿ves? Claro. El 60%, yo acá vi, ellos dicen 60%, otros especialistas, periodistas hablan de un poquito más del 50%, pero será entre el 50 y el 60% de los trasplantes pediátricos a nivel nacional se realizan solo en el Hospital Garrahan. Y a niveles generales hay un total de 10.000 cirugías de media y de alta complejidad por año en el Hospital Garrahan. Y de vuelta, de alta complejidad, no es que son cualquier tipo de cirugía, son cirugías que no se pueden hacer en otro tipo de hospitales, para tener una idea. Y ahora sí, vamos a cuáles son los reclamos que están llevando a cabo, para tener una idea general, los profesionales de la salud del Garrahan. Bueno, lo que yo les decía, hoy va a haber un paro general, se dictó una conciliación obligatoria por 15 días para intentar resolver la situación. Esto es una decisión tomada por Sandra Petovelo, para ver si se puede haber un incremento paritario, ver cómo se resuelve, pero sabemos que cuando hay una conciliación obligatoria no se pueden realizar medidas de fuerza. Por eso se suspendió el paro general de hoy. Ahora, los residentes, el promedio que tienen de ingresos son 797.000 pesos y estamos hablando, los residentes trabajan 70 horas por día. Por 8 horas de lunes a viernes más las guardias de fin de semana que son de 24 horas. Exactamente. Entonces estamos hablando de 70 horas semanales con un ingreso menor a 800.000 pesos que está por debajo de la canasta básica, ¿no es cierto? María, perdóname, tenemos que ir al corte, pero ¿tenés alguna idea? Porque yo he hablado con varios médicos, pero este número no lo tengo. ¿De cuántos trabajadores habrá en el Garrahan? Mira, yo solo sé que hay 200 residentes por año. En materia que se reciben y hay un cupo nuevo de ingresos de residentes de 60, que es muy demandado. Más lo que debe ser el personal ya estable, no residentes, más enfermeros. Pero digo esto porque la verdad, si querés, bueno, es una cuestión dogmática, no toco ningún número que afecte el equilibrio fiscal, pero es un número irrelevante en materia de presupuesto para que por lo menos este sector, que son científicos y profesionales, tenga un sueldo más digno, ¿no? Y que de vuelta no es un tema económico, profesionales que son, digamos, son requeridos por todo el mundo. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí estamos. Esto es, la verdad, mucha capacidad de resumen, de síntesis de mis compañeras. Esto es Orden del Día. Vamos a ir a la pausa y después vemos si tenemos una nota o ampliamos estos dos temas, que son los dos muy importantes, lo que puede pasar con la Corte, que va a ritmo más lento, y lo que está pasando en el Garrahan. La pausa y ya venimos.
Elecciones Legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Bueno, exactamente 11 de la mañana con 30 minutos, estamos en orden del día. Bueno, primero alguna consideración sobre los dos informes, el que tiene que ver con la Corte y el que tiene que ver con el Garrahan. En lo que tiene que ver con el pedido de informes, debería haber una respuesta dentro de... No me pongas esa cara, a ver, por favor,
ponchen no esa pareció en cara. cámara. El escepticismo se llama caferata. No. A ver, diga, Pero a María. ver, el pedido de informe es siempre una medida de presión y de generar agenda por parte de la oposición. Pensá que hubo un pedido de informe que el único que tengo recuerdo que se haya aprobado en los últimos años en la Cámara de Diputados es el que tuvo que ver con el caso Libra y todavía no tuvimos respuesta. Bueno, Sí, pero a lo mejor acá el lo ministro dice, che, es un tema importante, incluso antes de que se apruebe yo los voy a munir a los diputados de los datos que están pidiendo. Puede ser, puede ser. Ahí Sí, está, lo que bueno. pasa con los pedidos de informes es que no necesitan la aprobación del Pleno de Diputados, entonces muchos se aprueban en comisiones y no nos enteramos, y después se supone que el Ejecutivo tiene que enviar la respuesta a la comisión que lo aprobó, pero es cierto que el de Libra lo aprobó el Pleno porque no había chance de aprobarlo en las comisiones. Estamos. Y se avanzó. Bueno, Claro. y o sea que eso nada. Digo, ¿podría entrar esto, voy a militar el optimismo, ¿podría entrar esto en el temario del 4 de junio? No se trató todavía en comisiones. Claro. Pensá que el proyecto se presentó el día de ayer en un contexto muy particular, marcado por la previa del paro general del Hospital Garrahan. Entonces, hay que ver cómo se busca avanzar, hay que prestar atención, porque las comisiones están funcionando como un ámbito de debate, Sí. al menos las que son presididas por la oposición, sobre algunos de los reclamos sociales que vemos. El caso, por ejemplo, de la Comisión de Discapacidad que preside Daniel Arroyo, lo estuvimos viendo, ¿no? Hace ya varias semanas se está viendo un desfile de muchas familias preocupadas. Hoy había una concentración acá, hay una concentración acá. Va a la concentración y recordemos, porque no lo mencionamos todavía, la semana que viene hay un pedido de sesión por parte de la oposición. Entre los proyectos presentados está ahora, no estuvo en la de la semana pasada fallida, el proyecto de declaración de emergencia de discapacidad en la Argentina, con mucha expectativa de que se termine aprobando y en el marco de conversaciones de ver si se incluye lo de la AGN o lo de Libra. Pero hay un interés de que sea discapacidad y el tema de situación de los jubilados. Muy bien, bueno, ahí estamos. Lo estamos esperando al diputado Todero, hombre de Unión por la Patria de la provincia de Neuquén. Hay varias preguntas para hacerle. Pero antes, por favor, estas imágenes, este testimonio y hablamos con el hombre de Unión por la Patria. Dale. Nosotros lo que hemos establecido en la discusión, bueno, por un lado tenemos un dictamen específico, el bloque, pero tenemos una posición expresada por varios diputados del bloque de la Unión Cívica Radical sobre un compromiso del abordaje de la discapacidad, una preocupación expresada por cómo se han venido desarrollando la auditoría. Yo he tenido diálogos con el presidente de la comisión para pedir que tengamos una sesión que le dé marco a un abordaje respetuoso, que no involucremos temas que no sean de la agenda prioritaria, como los temas de AGN, como los otros temas, como se dio el proceso del tratamiento sobre la situación de jubilados. Por ahora está el anuncio de que se suspendió el anterior pedido a sesión y que se llamaría. Nosotros tenemos en particular ese compromiso de abordar la situación. Creemos que estamos en una situación delicada de los derechos de las personas con discapacidad, que no solo el cambio de abordaje, de un abordaje sanitario, a diezmar ese abordaje integral, una auditoría que no ha sido ni inclusiva ni respetuosa de los estándares de derecho, nos pone en una situación de tratar y abordar la emergencia en discapacidad. Bueno, exactamente 11 de la mañana con 35 minutos y estamos con el diputado Todero, hombre de la provincia de Neuquén. Diputado, buen día. ¿Qué tal? Bueno. Consulta, un día como estos, donde acá en Capital, en el Obelisco, hace 4 o 5 grados. Allá en el sur y en la montaña, ¿cuánto hace? ¿Hay algún dato? No, en la montaña ha estado nevando ya de hace tiempo. En Neuquén Capital hacía mucho frío ayer, pero es distinto. ¿Más seco? ¿Cómo es eso? Es mucho más seco. Nosotros tenemos un clima más desértico, mucha amplitud térmica, frío y calor, pero se soporta más. ¿Ah, sí? Que acá. Acá se siente más el frío por la humedad y lo mismo el calor. Allá hace más calor que acá en verano, pero se siente muchísimo más acá. Ahí estamos. Bueno, al margen de las consultas climáticas,
Todero, primer tema, haberes jubilatorios. Uno tiene la sensación de que el gobierno no se va a mover, el gobierno dice equilibrio fiscal, es un tema macro, qué sé yo, habrá que ver después si hay algún gesto por el tema del Garrahan, que son 400, 500 trabajadores, pero el tema jubilatorio parecería que el gobierno no se va a mover y que te dice el gobierno, no me va mal en materia de elecciones, gané en la capital, en las otras más o menos. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué intentará la oposición hacer, digo? ¿Qué vamos a intentar hacer? Lo mismo que hicimos el año pasado, una ley en la cual se le recomponga a los jubilados, pensionados y todo el sistema previsional argentino, recuperando ese porcentaje que habían perdido el mes de enero de 2024 y generando una actualización del bono que quedó atrasado, que ya lleva un año perdiendo contra la inflación, porque está desde abril del año pasado en 70.000 pesos. Eso es lo que vamos a hacer. Creo que vamos a tener el quórum y vamos a poder dar media sanción. Y perdón, y si el gobierno te dice, no sé, algún candidato en campaña o cualquier diputado dice, no se puede porque eso es modificar el equilibrio fiscal, no lo vamos a hacer. Y la gente medianamente Bueno, es mentira eso. Eso es mentira, y está claro, digo, y cuando yo veía las incoherencias que decían días atrás en la comisión, escuchaba y de hecho lo expresé en la comisión, respecto a lo que significa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, diciendo que se lo habían dilapidado y se había perdido, cuando justamente tanto hasta el 2015 como de 2019 a 2023 se recuperó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Quienes lo decían habían estado y sido parte del gobierno de Macri, donde perdió más del 70% del fondo de garantía en dólares, estamos hablando todo en dólares, en base dólar, con lo cual, digo, decían eso, hablaban del 82% móvil. Ustedes le sacaron el 82% móvil a los jubilados, algo que no tenían y que significaba 2,5% del PBI. Acá nosotros estamos hablando solo de recomposición, del gasto por la moratoria, de la actualización 0,20, ¿no? del bono, todo 0,20. No llega al 1%. No llega al 1%. Es la moratoria por 2 años, solo con el superávit de enero y parte del de febrero de este año, se puede cubrir la moratoria por los 2 años que la estamos solicitando. Con lo cual, no es una cuestión económica, es una decisión política del gobierno ajustar en los jubilados. No hay otra decisión. Digo, y por otro lado, digo, los héroes que luego lo acompañan, porque si esto sale, seguramente plantearán el veto. Y más allá de la cuestión electoral, esto no se mide. Primero, nosotros no estamos midiéndolo como una cuestión electoral, sino de una necesidad. Lo del Garrahan. Digo, ¿hay una cuestión electoral? No, para nada. Hay una necesidad de un sector, de un hospital reconocidísimo a nivel internacional, a nivel nacional, donde niños, niñas de todo el país, de hecho hay internados de mi provincia en este momento en el Garrahan, se hacen campañas de solidaridad para acompañar a esa familia. Digo, hoy está en una situación terrible. Hay una decisión de este gobierno de a determinados sectores ajustarlos, apretarlos. Bueno, digo, no medimos, yo al menos, y estoy plenamente seguro, que no estamos midiendo en cuestión electoral cuando hablamos de recomponerle el mísero ingreso que tienen los jubilados de la mínima. Estamos hablando también de recomponer a todo el sistema, a todo lo de la mínima y los de la máxima. Ahora, que no es algo exclusivo de este gobierno. Este gobierno lo ha agravado.
¿Venían bien los jubilados? ¿Estaban bárbaros? No, seguramente esa no. es mi duda, costaban. porque venimos de más de 8 años de pérdida sistemática del poder adquisitivo de los jubilados. Está claro. Y hay una discusión estructural más amplia que a veces la ampliación del bono, que después es un bono y después no se termina absorbiendo en la jubilación mínima, o la moratoria que sería por 2 años. Acá hay una discusión más amplia que se vio mucho en las comisiones, que era, bueno, ¿qué va a pasar con el financiamiento de esas jubilaciones, con un mercado laboral que tiende más a la informalidad? ¿Cómo se hace para discutir en términos globales algo que se está discutiendo en todo el mundo también, dicho sea de paso? Tal cual. Los sistemas previsionales en todo el mundo están en conflicto, están en una situación compleja. Uno, por el crecimiento de la edad, la expectativa de vida. Otro, por el tema de las modificaciones del mercado laboral. Pero en un país donde estamos yendo en una recesión, donde se han perdido 200.000 puestos de trabajo en el último año, y hablan del ajuste en el Estado y de que están sacando gente del Estado. Bueno, eso fueron 30.000, 40.000 personas, la del Estado, que es una barbaridad. Ahora, las otras 160.000 son del sector privado y son personas que hoy no están aportando al sistema previsional. Sí. Con lo cual, lo que ha perdido este gobierno durante este año y pico es muchísimo más de lo que hoy tiene que poner para recomponer. Luego, el tema de la fórmula. Sí, han venido perdiendo. Decíamos, hoy con la fórmula que estaba en el gobierno pasado, estarían recuperando los jubilados. Hubo una clara decisión de este gobierno en el momento más bajo, donde terminaban el tema de la inflación, en el momento que peor tenían los jubilados, en ese momento clavaron la fórmula de actualización. Sí. Bueno, fue una decisión. Lo que uno ve también en esto es generalmente lo que pasa es que los partidos políticos, cuando son oficialismo, son muy pragmáticos con la jubilación. Cuando son oposición, son más voluntaristas, ¿no? Pero bueno. Mira, justamente, y nosotros, junto con otros cuantos diputados de distintos bloques, partes de los que fueron oficialismo entre 2015 y 2019, definimos una nueva fórmula de actualización que traía los errores que tuvo la fórmula que tenía el gobierno de Macri y de los errores que tenía la fórmula del gobierno de Alberto Fernández. Se sacaron esos errores, se buscó una fórmula, se llegó a un consenso en la cual los jubilados, a partir de una nueva fórmula, teniendo la experiencia de esas otras dos, que claramente en determinados momentos de la economía no les fue bien a los jubilados, bueno, definieron vetarla. Una fórmula en la cual los distintos sectores bajamos... no bajamos banderas, pero sí bajamos aquella visión que teníamos en algún momento que hizo que los jubilados perdieran. Ahora, diputado, ya sea por la cuestión económica o por decisión política, como usted sostiene, y yo lo puedo compartir, que el gobierno, esto va camino al veto, está claro, y preanunciado. Esto ya sucedió el año pasado con la ley de movilidad jubilatoria. ¿Cómo se preparan para enfrentar el escenario, teniendo en cuenta que se necesitan 2/3 para insistir con esta ley, cosa que no obtuvieron con la movilidad el año pasado? Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir acompañando a los jubilados y jubiladas también, y esperamos que los héroes sean menos, que los que tengan ganas de comer asado sean menos esta vuelta. La otra vez fueron 5 y les alcanzó. Todero, pregunta política, ¿no? Y que tiene que ver, por supuesto, habrá que ver lo que sucede en septiembre, hay elecciones en la provincia, lo que sucede en octubre. A lo mejor usted en octubre me dice, yo tenía razón, no sé. Pero lo que uno estaría viendo hasta acá es que estas políticas de ajuste, yo no sé si son celebradas por un sector de la sociedad, pero por lo menos son aceptadas. ¿Usted comparte eso o no? No sé, usted está planteando situaciones que yo las comparto, demanda de jubilados, lo que pasa con el Garraham, sueldos estatales atrasados. Pero esto se pone en debate en las elecciones. No solo estatales, privados también. También. Y no es que el gobierno tiene un consenso del 70%, pero con los resultados se amaña bastante bien, me parece. Mira, yo tengo una visión que he discutido con otros de mi espacio respecto a lo que pasó en la capital federal, en la elección de la capital federal.
que no soy, no voy No es porteño. no soy porteño, no voto acá ni nada, pero mi análisis es que la Libertad Avanza, si bien ganó la elección, a las claras está que es con un porcentaje muy minoritario. Y no hablo de la gente que no fue a votar, ¿eh? Claro, que tiene el 30, dice. No, porque el 30. la gente no va a votar para ninguno. No va a votar para Santoro, para la digo, izquierda, capaz que para iba a votar los el penatos. 80% y No, terminaba, claro. terminaba saliendo igual la elección. Sí, claro. Digo, tiene el 30. Estuvo a 2 puntos, 1,8 de Leandro Santoro. Con todo el poder, Milei poniéndose al frente de la Y campaña. en eso, o sea, pregunta al militante, digo, ¿eso no hay que sumarle los votos de los Penato y los de Larreta? Que son sectores, si querés, de centro-derecha, por eso luego pregunto. definirán ellos. Pregunto. Digo, ellos definirán y verán si se los termina fagocitando la Libertad Avanza o no, cómo serán, si serán un apéndice de la Libertad Avanza en las elecciones. Bueno, digo, es una decisión partidaria de ellos. Ahora, está claro que la sociedad en general, si es directo al gobierno, fue un 30%, que es lo de la elección De la primera vuelta. general, la Sí. primera vuelta. Pero yo voy No más con que una eso. chicana. Yo sí me voy a referir la falta el incremento de la inasistencia a la hora de No, votar. no hay duda No, pero de eso. hay un problema que tiene, por ejemplo, Unión por la Patria o el peronismo, es que frente a un descontento que puede estar existiendo, que crece, la alternativa no termina siendo el peronismo. Hay personas que no están decidiendo votar al peronismo frente a este contexto, sino que directamente prefieren o no ir a votar o votarlo a Milei o a nivel minoritario votar por otras opciones. Pero está clarísimo y lo analicemos y lo decimos públicamente. Cristina lo dijo el domingo. Sí, que no vote a nosotros no significa que... Digo, ¿Y en está qué clarísimo. lugar deja el En eso peronismo estamos eso? trabajando. De hecho, hoy tenemos reuniones específicas en el Partido Justicialista donde vamos a hablar y pensar en un plan económico que tenga que ver con estas cuestiones que estamos diciendo, no digo puntuales, sino que tengan que ver con una nueva mirada hacia la sociedad. Lo vamos a estar analizando de en la el Partido interna. Justicialista entre muchos sectores, de Sí. muchísimos sectores. Para la gente que mira, vos tenés kirchneristas, cristinistas, camporistas, tenés a los renovadores de masa y tenés un grupo que se llama Federales también en el bloque de Unión por la Patria, ¿no? ¿Todero dónde lo anoto a Todero? En los tres. Porque no, yo no separo la cosa. No, a ver, yo Padre, no Hijo, Espíritu Santo. No, pero a ver, yo estoy en el grupo de WhatsApp que se habla de los federales, sí, estoy ahí. Están todos los grupos de WhatsApp. Digo, pero yo no Es separo amplio. en lo más mínimo. Está bien. Digo, no separo para nada. Y de hecho, más allá de alguna cuestión que se hable, se digan y eso, luego cuando vamos a la Sí, Cámara... claro. Y se porta así. Y sostienen la unidad. Y sostenemos la Sí. unidad claramente. Digo, puede haber algún tema particular, alguna cosa, pero Sí, es mínimo. Se hace Está- mucho énfasis en gobernadores del peronismo que han colaborado, han sido claves en colaborar con Milei. Perdóname, Todero, porque acá estamos todos esperando. Ya el peronismo decía cuando la gestión de Alberto Fernández que iba a pasar si ganaba Sergio Massa. Ya el peronismo apostaba mucho y de antes a vaca muerta. Y este gobierno, ni te cuento, este gobierno dice todo va a cambiar cuando los dólares no lleguen solo del campo, sino que llegue más de vaca muerta, se modifique la ecuación energética, más la minería, más el litio. Vos sos neuquino. Bueno, vaca muerta, que nos está aportando mucho. Pero digo, ¿va a multiplicar las mieses? Digo, o no, a ver. Tiene toda la potencialidad de hacerlo. Sí. Pero ha mejorado la efectividades situación. conducentes, Todero. Ha ¿Cuánto vamos a mejorado estar la exportando? situación, sí, ha mejorado, ha cambiado en Argentina la ecuación económica respecto a las exportaciones de petróleo. Antes teníamos problemas con el tema de petróleo. Hoy tenemos autoabastecimiento de petróleo gracias a Vaca Muerta. Estamos exportando, pero en todo esto también hay una cuestión de un blef
muy grande del gobierno nacional, de Marín, que es el presidente de YPF. Presidente de YPF, que le quedó muy grande YPF. Se entusiasma, se emociona y dice cosas que no van a hacer, que son muy difíciles de llegar. Todo lo que habla de la exportación de GNL es muy poquito lo que va a pasar, que es lo de no me estás PAE, dando buenas noticias. Lo de PAE, sí, que se va a hacer. PAE, Pan American Energy. Pan American Energy, que es una empresa argentina, sí, con capitales chinos, británicos también, junto, ¿no? junto con YPF, que van a hacer una exportación chica durante unos meses, con un barco que viene. No hay una fábrica que licúa gas en tierra, sino es un barco que licúa gas y carga otros barcos para exportar. Durante determinada época del año que nos sobra gas, en la temporada baja, nos sobra gas del gasoducto San Martín. Eso no es vaca muerta, viene del sur del país, de Chubut, de Santa Cruz. Eso es lo que está. Lo otro es toda una expresión de deseo, lo de que se habla con Shell o con Eni, la burrada, sí, que dijo Aranguren días atrás, que íbamos a exportar 103 de acá a 2028. Ya eso es de Macri, no es de este gobierno. No, Aranguren, sí, pero acompañando, sí, dijo que íbamos a exportar para 2029, creo, 130 millones de metros cúbicos de gas por día. Eso significa que en 3 años... 130 millones, sí. 130 millones de metros cúbicos de gas por día por exportación de GNL. Claro. Eso significa que de acá a 2029 tenemos que hacer desde Neuquén a Río Negro, al, sí, sur, a la costa, 4 gasoductos como el Néstor Kirchner, nuevos, hay que hacerlos, que como no se va a hacer planta en tierra y van, claro, a poner barcos para licuar el gas, ya con lo que dice Marín, hay que mandar a fabricar 2 barcos porque no existen en el mundo. No es que no existen en el mundo. Hay barcos por todo el mundo, nada más que están con contratos ya a largo plazo. Bueno, hay que mandar a fabricar 2 barcos para hacer lo que dice Shell. Para hacer lo que dice Aranguren, hay que mandar a fabricar 4 barcos más. Digo, toda una cosa de un delirio que están hablando. Obviamente que el tema del petróleo tiene, sí, la posibilidad, como decíamos, de cambiar esta ecuación energética de ingresos al país, de dólares, todo, siempre y cuando tenga valor. Digo, último bloque, no lo manejamos nosotros. Último bloque con el diputado Todero, último tramo, título Pinchando Globos. Así que, bueno, Todero, nada, muchísimas gracias. Tenemos que ir terminando. Y mis compañeras, ¿algún último concepto, algún último dato que hayan conseguido? No, quería preguntarle por la bicameral del Niño. 10 segundos, no, dale. ¿Qué había pasado en la bicameral del Niño? Que no había renovado segundos, Marisa Graham. A ver. Rarísimo, dejaron a la Defensoría del Niño y Adolescente sin nadie a cargo. Hoy, quien quiere ingresar una nota no se sabe dónde derivar, ni hablar de un caso. ¿Quién deriva un caso hoy? Claro. Diputado, muchísimas gracias. Pablo Todero, hombre de la provincia de Neuquén. Esto fue Orden del Día. Gracias, María. Gracias, Caro. Nada más. Nos reencontramos mañana. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau.